Yo hablo breve. Ya nos conocen, los que no, nosotros somos asociación civil, hacemos ayuda social, somos del ala nacional y nuestra labor es generar espacios de formación de cuadros y llevar la labor social, el trabajo social de la calle y la ayuda social al nacionalismo. Nosotros no tenemos ayuda económica de ningún ente, de ningún organismo, esto con las cuotas de los socios, los militantes y las ayudas de la gente que viene a las conferencias y a los actos nuestros. Así que yo quería hablarles para que nosotros pagamos el alquiler de acá, lo que sea, así que después de la confe se abre el buffet, hay café, hay cerveza, hay pancho, gaseosa, tenemos código QR, lo que sea, así que el que quiera puede hacer una donación, puede hacer un aporte, se puede afiliar, tenemos libros, hay merch, hay remeras y pueden consumir algo, eso, así que nada más, lo dejo con Guillermo Rojas. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se escucha? No. A ver. Hola. Hola. Acércate un poquito. Hola. Ahí sí. Bueno, buenas noches a todos. Acá la gente dueña de casa me encargó que presentara a mi camarada y gran amigo de toda la vida, Alfredo López, uno de los jueces contados con los dedos de la mano que cumplen con su función como corresponde. Les va a hablar de un tema puntual que es un drama humano realmente catastrófico, como es esta ley inicua del aborto y las implicancias legales de lo mismo. Espero de todo corazón que esto sirva como aliciente para que la gente se dedique de la forma que pueda a luchar contra todas estas iniciativas del poder mundial que verdaderamente vienen destruyendo a la Argentina ya desde hace más de 40 años. El doctor Alfredo López se encuentra casado, es padre de 5 hijos. Nació en 1958 en la ciudad de Buenos Aires y cursó estudios primarios y secundarios en el Instituto de Nuestra Señora de Fátima de Capital Federal. Siguió la carrera de abogacía, recibiéndose en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente se radicó en la ciudad de Río Gallegos, ejerciendo funciones del Poder Judicial de la provincia con el cargo de secretario. En los años... En los años... No sé. Más cerca. Ahí está, ¿ahora sí? ¿Se escucha? No. Hola. Ahí. Desde los años de 1986 a 1990, como defensor judicial entre el 91 y el 95, luego como juez del juzgado número 1 de competencia civil, comercial y laboral y minería hasta el 2002, asumiendo en noviembre del 2002 con el cargo de juez federal del juzgado número 4 de la ciudad de Mar del Plata, obtenido por concurso de cargos en el que se desempeña hasta la actualidad. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral con el cargo de profesor de Derecho Privado entre los años 86 y 2002. Asimismo, fue designado en la diócesis de Río Gallegos como asesor del obispado en materia educativa. En la década de los 90 conformó y fue presidente del Centro de Estudios Territoriales de la provincia de Santa Cruz, ello con motivo del conflicto con Chile respecto de los hielos continentales. Actualmente coordina en la ciudad de Mar del Plata el Centro Nacional de Estudios Nadie Menos, cuyo objeto es la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Por último, cabe destacar que ha concurrido a numerosos seminarios y jornadas de derecho público y privado, tanto en calidad de asistente como de catedrático. El doctor Alfredo López es conocido ampliamente por haber
fallado en favor de la inconstitucionalidad de la ley del aborto y de otra ley inicua como era la del pase sanitario. Bueno, lo dejo con él y espero que le saquen provecho. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sin micrófono, creo que me escuchan todos, ¿no? ¿Estamos mejor así? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Guillermo por la presentación que ha hecho, a Núcleo Social por la posibilidad de poder dirigirme a ustedes. Vamos a tratar de hacer no una conferencia formal, sino una charla que permita que posteriormente todos ustedes puedan hacer las preguntas que consideren adecuadas, necesarias o a las aclaraciones que necesiten. No voy a hacer tampoco una conferencia erudita desde el punto de vista técnico-jurídico, aunque vamos a tocar aspectos jurídicos generales, como para que ustedes tengan claro, como dijo Guillermo, la barbaridad, la aberración que significa el aborto y realmente la iniquidad con que se ha sancionado esta ley en la Argentina. En primer lugar, podríamos decir lo siguiente: el aborto entra dentro de un esquema general que creo muchos de ustedes conocen, que es, no me voy a extender sobre este punto, la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030, despoblamiento mundial, aborto, ideología de género, cambio climático, difusión de la droga, sustitución del trabajo por planes sociales, etcétera, etcétera. Yo diría lo siguiente: en primer lugar vamos a decir algo obvio. Matar a los hijos está mal. Esto que es una obviedad, a través de la propaganda, de la publicidad, de lo que se denomina la ventana de Overton, ha hecho que hoy, para mucha gente, matar a los hijos no está mal, si los hijos molestan. Y más grave que el aborto en sí mismo es que las madres militen para matar a sus propios hijos. Hoy vemos que las mujeres, lo vemos hace poco acá en San Luis, militan fervientemente con fondos del exterior en general o ONG que se forman para esos fines, para procurar que la mujer tenga el derecho de matar a sus hijos, no el derecho a criarlos, a tenerlos, a criarlos y a educarlos. Esto ha hecho, por supuesto, que el denominado patriarcado que combaten, en realidad los grandes ricos del mundo son los que están promocionando a estas feministas, el lenguaje de ahora, cabeza de termo, que quieren matar a sus hijos, ¿no es cierto? Son serviles a los poderosos patriarcas como Soros, Gates, la Fundación Rockefeller, Fundación Ford, etc. Esa es la izquierda argentina y la izquierda en el mundo, ¿no? Una izquierda servil a la masonería y a los poderosos y a los ricos del mundo. Con lo cual ahí ya tenemos perfilado cuáles son nuestros enemigos, ¿no? O sea, la izquierda servil al ultracapitalismo que pretende, mediante la Agenda 2030, someter a los hombres, a la humanidad, a las familias y a las naciones. Es decir, pretenden destruir el individuo por el aborto, pretenden destruir la familia para que ese individuo solo no pueda resistir toda esta agenda, y por supuesto las naciones, o destruirlas o convertirlas en subordinadas y a los gobernantes en gerentes de este nuevo orden mundial que pretenden instalar. Nosotros, por supuesto, estamos en la resistencia a todo esto. Pero no una resistencia pasiva, sino una resistencia activa que tiene como objetivo reconquistar la patria, reconquistar la nación y reconquistar los valores de siempre.
son fundamentalmente tres: Dios, la patria y la familia. Los valores atacados y que pretenden destruir a través de la Agenda 2030. Puntualmente, con respecto al aborto, me gustaría hacer una pequeña reseña histórica. Yo recién señalé la ventana de Overton, creo que todos ustedes saben lo que significa, ¿no? Es decir, algo que es absolutamente repugnable y rechazable a través de la publicidad, de la propaganda, etcétera, lo van naturalizando para que después aparezca como algo normal o aceptable. Hace 10 años, un poco más de 10 años, en la Argentina, el 90% de la población rechazaba el aborto. O sea, era algo que no se hablaba, ni siquiera los partidos políticos del régimen tomaban el tema porque era pianta voto, como se dice, ¿no? Es decir, nadie hablaba del aborto. El aborto era una agenda del Partido Obrero, los partidos de izquierda que representaban no más de un 2 o un 3% del electorado. No estaba en la plataforma de ningún partido ni se planteaba. Estamos hablando de hace no más de 10 años. ¿Qué pasó entonces? Bueno, empezó a fluir toda esta publicidad o esta propaganda a través de las películas, a través de actores, de actrices, de cómo diciendo que el aborto era una situación clandestina que había que terminar. Bueno, por supuesto que es clandestino, porque lo que está mal siempre es clandestino. El robo es clandestino, el crimen es clandestino. Y por eso el aborto es clandestino, porque lo que está mal tiene que ser clandestino. Con lo cual es una falacia aquello de decir, bueno, como es clandestino, vamos a legalizarlo. Porque con ese criterio legalicemos el robo, legalicemos el crimen, porque ocurre. No porque las cosas ocurran deben ser legales. Y acá tenemos un hito para ver cómo se introduce el aborto en la Argentina. Y el hito, lamentablemente, lo constituye la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el año 2012 falló en un caso en el cual no tenía facultades para hacerlo, el famoso fallo FAL, que es consecuencia de un aborto ocurrido en el sur de la Argentina, que ya había ocurrido. O sea, el caso era abstracto. Los que han estudiado abogacía o alguno que es abogado acá que me ha señalado, sabe que en un caso abstracto no se puede fallar, porque está inhibido el tribunal de hacerlo en virtud de que ya el caso no existe. Sin embargo, la Corte, compuesta en ese momento por Lorenzetti, Hayton de Lonasco, ¿cómo? Fight y me estoy olvidando esta gente. Zaffaroni, no viene al caso, ¿no? Esa gente que estaba ahí. Hizo un fallo vergonzoso y vergonzante, que es este fallo FAL. ¿Por qué digo vergonzoso y vergonzante? Porque transformó, sintéticamente lo digo, transformó lo que era un delito contemplado en el Código Penal, es decir, el aborto está vigente, es un delito contemplado en el Código Penal, un delito contra la vida. Está en el capítulo de los delitos contra la vida. Y la Corte transformó en ese fallo lo que era un delito en un derecho. Transformó lo que era, repito, es fuerte esto, hay que escribir para decir que lo que es un delito deja de ser un delito para ser un derecho. ¿Y cómo hizo esto? Bueno, esto ya se venía preconstituyendo con un argumento falaz. ¿El argumento falaz cuál era? Bueno, el artículo 86 preveía dos excepciones para aplicar pena en el aborto, que eran el peligro en la vida de la mujer y el caso de violación de mujer demente. El artículo 86, ¿no es cierto? Las dos excepciones. Pero esas dos excepciones de ningún modo implicaban un permiso o una autorización para matar al hijo por nacer. Eran excusas absolutorias, que en derecho excusa absolutoria es
un delito que el juez tiene la facultad de no aplicar pena, pero no deja de ser delito. Es un delito que una vez ocurrido, el juez puede no aplicar pena. Es lo que decimos no punible. No punible no es que no es delito. Tiene primero que haber ocurrido el hecho y ex post, después, el juez decide no aplicar pena si se cumple con esos recaudos que fijaba el código. Pero como hace la izquierda, han dado vuelta el tema y han dicho no, estos dos incisos prevén el aborto permitido o el aborto autorizado. La Corte tomó esta falsedad y la hizo fallo, en el caso Fall, diciendo que en estos dos casos se trataba de un aborto autorizado o permitido, como consecuencia de lo cual no era susceptible de ser considerado delito, sino que era un derecho de la mujer que lo podía ejercer. Y dice cómo lo podía ejercer. En el caso de violación, dice la Corte, el fallo Fall del 2012, que basta que la mujer declare que fue violada sin ni siquiera denuncia policial ni denuncia penal. O sea, la sola declaración de la mujer diciendo que fue violada basta para que se le pueda practicar el aborto no punible, que es un delito, repito, y la Corte dice es un derecho de la mujer. Y en el otro inciso que prevé el caso del peligro para la vida de la mujer, la Corte dice, bueno, pero debe contemplarse en forma integral la salud de la mujer. Si le afecta en su trabajo, si le afecta en su psiquis, si le afecta en su situación familiar, etcétera, etcétera, también puede, bajo declaración jurada, pedir y ejercer este derecho tan extraño, porque es el único derecho que no se puede mostrar, ¿no es cierto? ¿Ustedes vieron alguna vez que se muestre públicamente el ejercicio del derecho del aborto? ¿Lo vieron en las redes sociales? ¿Se permite mostrar? No, no. Está censurado como fue censurado en el Parlamento cuando se quiso mostrar públicamente lo que era un aborto. Sí, Marcelo, querías decir algo. Esa anécdota de Chandra Brandolino, claro, que dijo, bueno, ¿quieren verlo? Y empezaron, pero así, con este gesto, que había una escritora, la de la vida de los jueves, que Piñeiro. Exacto, sí, sí. La esposa de Rodríguez Larreta, dice. El radical, ¿cómo es? Gil Lavera. Así que sí quería aportar eso, pero lo Sí, exactamente. Es decir, fíjense qué hipocresía que se habla tanto del derecho al aborto, pero no se lo puede mostrar. Está prohibido mostrar el ejercicio de ese derecho. Bueno, este fallo, por supuesto, es nefasto, porque ni siquiera establecía, además de que no establecía ningún recaudo que no fuera la propia declaración de la mujer en los dos supuestos que mencioné, sino que tampoco exigía plazo de gestación, o sea, podía ejercerse hasta los 9 meses. Y además la hipocresía de la Corte, que señala que, bueno, puede haber casos fabricados, la Corte se da cuenta que podía mentirse, pero esto no importa, porque será otro problema. No vamos a quitarle el derecho que tiene la mujer a abortar por la circunstancia de que ella pudiera mentir, ¿no es cierto? O sea, la propia Corte se da cuenta que esto es absolutamente anormal, en el sentido de que no puede haber un derecho sin cumplimiento de los requisitos pertinentes, ¿no es cierto? Y por supuesto, como dije al principio, tergiversando absolutamente lo que es el concepto de delito, vuelvo a repetir, contemplado en el Código Penal, y transformarlo en un derecho. Una cosa así se introduce el aborto en la Argentina por la ventana, porque en esa época no había suficientes legisladores para sancionar una ley del aborto, necesitaban meterlo por la ventana.
y tanto lo meten por la ventana que la propia Corte, excediéndose en sus funciones, recomienda que se dicten protocolos y resoluciones para aplicar en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires protocolos para cumplimentar ese fallo. Ahí vienen los famosos protocolos y resoluciones para el, entre comillas, aborto no punible. Pasado un tiempo, bueno, vamos a hacer un poco de historia que todos deben conocer. Gobierno del señor Macri. Previo a su asunción, en un congreso eucarístico, dijo que su gobierno iba a defender la vida desde la concepción. Público, ¿no? Lo pueden ver o buscar, está. Bueno, ya en el gobierno que hace el señor Mauricio Macri, manda el proyecto de ley del aborto. Muchos amarillos un poco sesos dicen, no, él abrió solo el debate. ¿Qué abrió el debate? Mandó la ley al Congreso del aborto y además influyó para que los legisladores votaran esa ley del aborto porque el diputado no salía y negoció con sus adláteres para presionar a los legisladores a través de dádivas, a través de giros a las provincias para que los diputados, porque los radicales le dijeron, si usted manda la ley no puede perder en diputados. Y efectivamente hicieron lo imposible para que la ley saliera en diputados. Gracias a Dios en ese momento y por la movilización y la reacción de la gente que luchó en contra del aborto y por la vida de los niños por nacer, no pasó por el Senado. Acuérdense que en el Senado los senadores tenían que volver a sus provincias y en las provincias no iban a ser muy bien recibidos, ¿no es cierto? Entonces se evitó en ese momento que se sancionara la ley, pero Macri abrió la puerta de Pandora, porque a partir de ahí empezaron a fluir cada vez más fuertes los fondos para las ONG, para la campaña pro aborto, etcétera, etcétera. La ideología de género se disparó, o sea, él es el responsable directo del comienzo de este problema. Bueno, pasó sin pena ni gloria, como sabemos, ese gobierno, y después, bueno, tenemos lo que hoy tenemos. Que aprovechando la pandemia y con ya el terreno preparado, con mucho avance ya del abortismo, de la ideología de género, a través de publicidad, de programas, de películas, de libros en los colegios, etcétera, de militancia rentada, porque el pañuelito verde hasta pagaba un sueldo por usar el pañuelito verde. Y esa plata sabemos de dónde venía, hice referencia al principio. Se generó una situación que le permitió a Alberto Fernández, ante la inmovilización de la gente producto de la pandemia, que entre gallos y medianoches pudieran aprobarlo nuevamente, a pesar de que la ley no se podía tratar porque ya había sido anteriormente tratada y había que esperar un tiempo, y lograron imponerla en el Senado también, y así tenemos la ley del aborto con las características que señalé en el caso FAL. Es decir, hoy la Argentina tiene la ley de aborto más amplia del mundo. ¿Por qué? Porque permite el aborto hasta los 9 meses, con la sola declaración de la mujer de que fue violada, sin denuncia policial, como dije antes, ni denuncia judicial, o una declaración jurada diciendo que se ve afectada en su salud integral, como dicen las Naciones Unidas, ¿no? Que por supuesto también abogó por el aborto, ¿no? Todas estas organizaciones humanitarias, ¿no? Financiadas por los personajes que mencionamos antes. Y así tenemos que, una vez que aparece la ley de aborto, hago un inciso, recuerdo que el doctor Badeni, que falleció cuando fue el debate, el primero, del gobierno de Macri, le dijo en la cara a los diputados, ustedes no pueden sancionar esta ley, porque esta ley va contra la Constitución. Si ustedes quieren sancionar esta ley, tienen que derogar la Constitución.
O sea que estaban advertidos y sabían que la ley era inconstitucional. Pero como a ellos no les importa la ley, ni les importa el derecho, sino imponer la ideología que les viene impuesta a su vez desde afuera, la sancionaron. ¿Y qué pasó? Bueno, que hubo acciones de amparo, hubo presentaciones diciendo, señores, esta ley es inconstitucional, y solicitando a los jueces, ya sea jueces provinciales o como en mi caso, como juez federal, que tuve, como se mencionó acá, la oportunidad de resolverlo, fue, para recordar así en general, en Chaco, en Salta, en San Juan, no recuerdo si me queda alguna provincia, que varios jueces dictaron la inconstitucionalidad y después esas resoluciones fueron revocadas. Lo que sucede es que esos jueces eran provinciales, entonces el ámbito de aplicación de su resolución era la provincia, correcto, en que actuaba. En el caso mío, al ser juez federal, yo soy juez federal, como dijo Guillermo, desde el año 2002 en Mar del Plata, me tocó resolver desde el Corralito cuando llegué, pasando por la 125, pasando por la ley de democratización de la justicia, pase sanitario ahora, que ese es otro tema también realmente vergonzoso, las normas siguen vigentes, es decir, estamos en libertad condicional, porque no fueron derogadas las normas de restricciones ambulatorias y de ingreso a los distintos establecimientos. Y finalmente el tema del aborto, es decir, hubo una acción de amparo que se interpuso en la provincia de Buenos Aires. Esa acción de amparo, digo brevemente, el amparo es una acción expedita que está prevista en la ley, en la Constitución de la Reforma del 94, que venía de casos jurisprudenciales anteriores de los años 60, los casos Siri, Cot, etcétera, que permite a un particular accionar no a través del juicio ordinario, sino a través de una acción expedita rápida cuando hay un peligro inminente y una violación de una garantía constitucional. Bien, en base a eso se hizo esa acción de amparo que fue derivada a la justicia federal, intervino el fiscal federal determinó la competencia de la justicia federal y justamente ese caso vino a mis manos. Una vez que el fiscal la había dictaminado, yo resolví decretar una medida cautelar estableciendo la inaplicabilidad de la ley en todo el territorio nacional por dos razones: por cumplir los recaudos de toda medida cautelar, es decir, peligro en la demora porque se estaban asesinando a los niños por nacer, y verosimilitud en el derecho. Y la verosimilitud en el derecho estaba dada con una gran intensidad. ¿Por qué? Porque si bien nosotros sabemos que el aborto está mal por derecho natural, a pesar de eso nuestra legislación es provida, es decir, la legislación positiva argentina es provida, claramente provida, indudablemente provida. Por eso nunca se pudo haber sancionado esa ley legítimamente. ¿Por qué digo que es provida? Porque el fundamento mío de la verosimilitud en el derecho estuvo dado fundamentalmente porque el artículo 75 de la Constitución Nacional, en su inciso 23, prevé específicamente la protección de la mujer embarazada y del niño hasta los 18 años. Con lo cual, ninguna duda, nuestra Constitución protege al niño por nacer. Pero a mayor abundamiento, el 75, inciso 22, remite a los tratados internacionales que por la reforma del 94 quedaron con rango constitucional, es decir, con el mismo rango que la Constitución misma, y prevén tanto el Tratado de los Derechos del Niño como el Pacto de San José de Costa Rica, la protección del niño por nacer desde la concepción y que se lo considera persona. Además, la Argentina hizo una reserva expresa respecto del Tratado de los Derechos del Niño en cuanto a la protección del niño por nacer. Aparte de esto, y esto es importante lo que voy a decir ahora, después del fallo FAL hubo una reforma del Código Civil.
el artículo 19 del Código Civil fue reformado. El viejo artículo, para los más grandes que estudiamos, hablaba de la concepción en el seno materno, porque no se conocían estas nuevas formas de concepción artificiales, in vitro. Esta reforma quitó lo de la concepción en el seno materno y habla específicamente que hay vida y se es persona a partir de la concepción en general. Con lo cual, esa reforma se hizo para proteger también los embriones fecundados que fuera del vientre materno. De manera tal que el fallo FAL, después de este artículo 19, ya no tiene ningún sentido, porque el artículo 19 del Código Civil responde perfectamente a los artículos que mencionamos de la Constitución Nacional. Esos fueron los fundamentos de la verosimilitud en el derecho, en mi caso, y cómo fue el devenir jurídico de esa resolución que duró una semana, porque la Cámara Federal la revocó, y la revocó también ilegalmente. ¿Por qué? Porque cuando se apela a una resolución, la Cámara Federal solo puede revisar el objeto de la apelación, y el objeto de la apelación era la medida cautelar. Y la Cámara Federal no solamente revocó la medida cautelar, sino que desestimó la misma acción de amparo, impidiendo en consecuencia que se dictara una sentencia definitiva sobre la cuestión. Posteriormente, la parte interesada recurrió ante la Corte y la Cámara Federal denegó el recurso. De manera tal que ahí quedó la situación planteada, lo cual no significa que pueda repetirse nuevamente cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos este tipo de acciones de amparo, que sería lo ideal para presionar a la justicia para que en definitiva la Corte en algún momento defina lo que es constitucionalmente válido, que es la defensa del niño por nacer. De manera tal que, a ver, yo no quiero abundar más, hasta acá un raconto de lo que fue desde que se sancionó la ley y la parte histórica, pero quisiera permitir o habilitar que hagan preguntas, que a lo mejor alguna cuestión me pudo haber quedado en el tintero sobre esta cuestión o sobre la cuestión que ustedes deseen. Disculpe, en realidad la pregunta viene a colación de lo que es la educación sexual integral. En el caso, soy docente, nosotros tenemos capacitaciones, etc. Me tocó tener una capacitación hace poco en la cual tuve que discutir ciertas cuestiones donde, por ejemplo, lo que yo trato es que no me parece lógico que si la familia no desea que un niño, una niña de 12 años, por ejemplo, tenga que poner un preservativo en público, un pene de madera de X cantidad, la familia no tenga derecho a decidir sobre esa cuestión. Lo que se me planteaba es toda esta gente que da capacitación de género, de ESI, que hay mucha plata metida ahí en el medio, que no se destina ni a matemáticas, ni a lengua y literatura, sino a ESI. Lo que me plantean es que en realidad mi postura iría en contra de la ley, porque teóricamente la ley lo que está obligándome a hacer a mí es a que el estudiante o el niño tenga que aprender a hacer eso, y la familia no se puede negar, y que lo ponen en el mismo nivel que negarle al estudiante, por ejemplo, el niño ayuda en el caso de ser golpeado. Entonces yo la verdad es que, por una cuestión de creencia, es decir, en la ley de educación sexual integral hay un artículo que es el 5, que establece de forma interpretativa, no taxativa, es cierto, la objeción de conciencia, porque depende de las creencias de la familia y del contexto en el cual se dé la educación sexual integral, se puede adaptar o negar. Yo la verdad que no sé qué argumento puedo poner, y por eso, no, sí, soy director, es cierto, capaz de escuela de adultos, esto no importa, pero bueno, soy docente en general, pero esto lo pregunto porque yo si bien lucho contra esto, la verdad es que ahí me quedo sin argumento, porque es cierto, hay una ley y a mí me está obligando. Y la familia, lo que me terminan diciendo es que la familia en realidad tampoco se puede negar, al punto tal que el Estado le va a decir a la familia cómo tiene que educar a su propio hijo. Sí, bueno, sí, evidentemente esto es parte de lo que dije al principio, ¿no?, de la Agenda 2030 y de la imposición tiránica de la ideología de género a través de innumerables normas, la ley de identidad sexual, la ESI, etc. Bueno, yo lo que digo, por más que pueda haber acciones judiciales que se puedan hacer,
Acá hay que recurrir a Santo Tomás, es el derecho de resistencia ante la tiranía, ¿no es cierto?, ante la opresión. Hay que resistirse, ¿de qué modo? Del que sea, boicoteándola o haciendo, iba a decir una palabra, haciendo lío, como dice Bergoglio, pero él es el lío al revés, ¿no? El lío bueno me refiero. Es decir, hay que resistirse a eso, no hay otra alternativa. A través de los medios, ¿qué medios? Los que uno pueda conseguir o imaginarse. No hay otra forma, es resistirse a la ley injusta. Eso es un derecho que tenemos y yo creo que es el único camino frente a esa barbaridad. Que los padres se presenten y hagan escándalo frente a esas barbaridades, como ya ha ocurrido en algunos casos, poco en Corrientes ha ocurrido que han desplazado a un profesor por el lenguaje que usaba frente a los niños. Bueno, yo creo que esa es la mejor arma, el escándalo público frente a esas barbaridades que vos mencionás. Con respecto a lo que dice él, a mí me pasó en la escuela de mis hijos, cuando recién Macri lanzó el tema del aborto. Yo lo primero que hice fue, mis hijos iban a la escuela católica en ese momento, ahora van a una escuela pública que estudian todavía. Y lo primero que hicimos fue hablar con abogados y con los que son pro vida y tratar de presentar notas diciendo que no queremos ideología de género para nuestros hijos, que queremos estar avisados, que la patria potestad es nuestra, no de la escuela, y fue un problemón enorme. Porque a mí me pasó lo que te pasó, pero del otro lado. Sentarme con todos los directivos, presentándole a todo, y a mí no me importa, mis hijos son mis hijos. Y fue un escándalo y bueno. Bueno, pero... llegó, fueron como 2 o 3 años hasta el punto que me dijeron, el pase está en la mesa. Bueno, echámelo, entonces. Claro. Lo que hay que hacer es tratar, sé que es difícil porque hay esta sociedad dormida, hay muchos padres que, bueno, y qué sé yo, va. Pero hay que tratar de unirse, los que están en la resistencia, para generar justamente esa oposición a estas barbaridades que se están enseñando en las escuelas. Yo lo planteé en los grupos de padres de mis hijos, yo tengo 4 hijos en ese momento, igual que ahora tenía 3 nada más en la escuela, la más grande ya había terminado. Y me trataron de loca, obviamente, eso fue lo que iba a pasar, pero bueno. Miren que va a pasar esto, se vienen las cosas así de esta manera, y nadie me creyó, pero no, que exagerada, y bueno, así fue. Es que la lucha es así, la que nos toca es así. Pero lo tenía que hacer igual. Está muy bien. Está de moda ahora, doctor, está de moda ahora sacar a los hijos. Yo estoy pasando hace 4 meses, la mamá de mi hija, de ejercer mi derecho al padre, me puso una restricción y hace 4 meses que no puedo ver a mi nena. Solamente. Bueno, ahí hay otro tema. Yo le dije al juez porque me cita, porque la madre dice que yo soy nazi, que se yo le dije, mire, si está en contra de los penes de madera, si está en contra de la ideología de género, y mi nena de 6 años tenga que entender que tiene que ser un hombre, mujer o animal, y ser fascista, soy fascista. Le dije, porque usted tendrá que patear el tablero, le digo, como me están sacando a la patria potestad. Mi nena, yo ejercí el derecho de padre. Hace 20 días estoy en cama, estoy enfermo, es una porquería lo que estoy viviendo, es una injusticia. Bueno, porque a lo que acabas de mencionar me lleva a otro tema, que es el que han destruido la igualdad ante la ley. Porque todos somos personas y todas debemos ser, según la Constitución Nacional, iguales ante la ley. Pero lo que se ha hecho con el ataque sistemático a la masculinidad, al hombre, es endemoniarlo, ¿no es cierto? Al hombre demonizarlo, ¿no? Ponerlo en un lugar negativo y a la mujer en un lugar positivo. Cuando sabemos que hay hombres buenos y hombres malos, y mujeres buenas y mujeres malas, está en la naturaleza humana. Sin embargo, esto no es un fenómeno solo argentino, en Europa ocurre exactamente lo mismo. Hay legislaciones que expresamente determina que con solo la palabra de la mujer es suficiente elemento de prueba. O sea, se destruye absolutamente el principio de igualdad ante la ley. La convención de Belén do Pará. Es terrible, la aplican permanentemente y el hombre no tiene ningún derecho. Lo cual es violatorio del artículo 16, como bien está señalando, ¿no? Que la igualdad frente a la ley del individuo. Y que el hombre no es malo por sí mismo, esencialmente, y la mujer tampoco. Tal cual. Es un elemento más, porque también la Agenda 2030 utiliza, como ya para el marxismo, el enfrentamiento, la dialéctica obrero-empresario de que funciona, entonces fomentan otras dialécticas, el enfrentamiento de los sexos, el hombre contra la mujer,
de las razas, los negros contra los blancos. Lo ético, el cambio de la ética. Absolutamente, es decir, establecen nuevos paradigmas de dialécticas para fomentar lo que han hecho siempre, que es la destrucción de las naciones, de las familias, en aras de una supuesta utopía de hermandad universal. Y el ataque a la fe. Y el ataque a la fe. Por supuesto, y el ataque a la fe. Ahora, doctor, porque ¿cómo puede ser? Porque la madre ha mentido para ir a hacer. Yo ejercí la rete a mi nena, nada más. Porque yo con mi nena tengo un excelente trato, mi nena me ama. Yo le dije al juez, esta mujer está mintiendo a usted que es la justicia. Yo que estoy siendo sincero, porque la perito, fui a hablar con la perito, puse mi corazón ahí y editó lo que yo puse, puso lo que ella quiso. No van a hacer nada con esta persona, porque mentir a la justicia es un delito, hermano. No, está todo pata para arriba, la verdad que yo cada vez entiendo menos todo lo que está pasando. No es cierto. Está todo patas para arriba y por eso estamos acá, tratando, como dije antes, de resistir para reconquistar, de poner las patas otra vez en la tierra. Con el tema del subsidio, de la zona de tierra y eso, ¿cómo usted lo ve? Y si se puede hacer desde el punto legal, presentar algo para forzar algo, porque la justicia va, bueno, la justicia hace lo que el jefe te dice que lo tiene que comer. Mucho no puedes hacer, y encima si vas te sacan lo que son, no puedes llevar nada, son un palo y subir. Bueno, ese tema es otro que está vinculado a la Agenda 2030, a la tema de las migraciones masivas, a fomentar los secesionismos, etcétera. En el caso de los mapuches, y tiene su sede en Londres, es evidente, digamos, la intención que hay. El problema no son los mapuches, el problema son los traidores que gobiernan. El problema no son los... Y la ausencia del poder judicial, ¿no, doctor? Que hay una ausencia. Por supuesto, pero es una cuestión fundamentalmente política, de decisión política, porque cuando uno comete un delito, no llama a un juez, llama a la policía para que lo meta preso. Después el juez hará el juicio y lo condenará o no. Pero acá hay una inacción de las fuerzas de seguridad que están dirigidas por el Poder Ejecutivo. Y lo último que han hecho ha sido un paripé de lo que se debería hacer, que es perseguirlos y meterlos presos a todos. Que no ha ocurrido, porque les dieron tiempo para escapar y solo dejaron a las mujeres, porque son tan valientes, dejaron a las mujeres y a los niños. No, y aparte las mujeres se fueron para acá, después lo vuelven a mandar para allá. Un paseo le dieron para eso, ver como una tierra y me pasé un poco por el... No, totalmente. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que hoy tenemos un Estado que es el enemigo de la nación. Y nosotros tenemos que reconstruir un Estado que esté al servicio de la nación, del pueblo argentino. Ese es el problema. El Estado está tomado por el enemigo. No es que el Estado, como dice el Peluca Milei, ese estrafalario, el Estado es malo. No, el Estado es malo porque está ocupado por enemigos. Hay que desalojar a los enemigos y poner a los patriotas. Y ahí empieza la solución. Bueno, ahí va la pregunta, disculpe. ¿Cómo usted lo ve de pasos cortos? O sea, primero, porque obviamente no se puede tomar todo de una. ¿Qué cree usted que serían los pasos, los primeros pasos que podemos dar nosotros para ir tomando ese? Porque si ese lugar nosotros solamente hacemos queja, no vamos a llegar nunca. No, totalmente. La unión de los patriotas. La unión de los patriotas, la unidad de los que amamos a Dios, a la patria, a la familia, a la justicia y la resistencia activa para la reconquista definitiva de la patria. Doctor, una consulta, un tema relacionado. Usted lo mencionó recientemente, hace unos días tuvo lugar en San Luis el encuentro plurinacional de mujeres, etcétera, de todo el género, ¿verdad? Por recomendación, con el apoyo del gobierno municipal, provincial, nacional, se blindaron los templos con placas de hierro, se suspendieron los servicios religiosos durante esos días, se sacaron los símbolos religiosos en toda la ciudad, se recomendó a los ciudadanos varones que no salían a la calle para evitar provocaciones. O sea, durante esos días se violó el derecho a la libertad religiosa y de circulación de los ciudadanos, a instancias de los gobiernos. Digo, ¿hay algo que legalmente se puede hacer contra las autoridades digamos, para recibir a un grupo de fanáticos violentos e intolerantes
mandar a las catacumbas a los ciudadanos religiosos para que no haya conflicto, pero la verdad que... Lo que yo le contestaría es que hay que desacatar esas órdenes injustas. Así de simple. No hay que obedecer las órdenes injustas. Si el gobierno me dice que me tengo que quedar en mi casa, yo salgo de mi casa. Resistencia. Exactamente. Son leyes injustas. ¿Cómo va a ser una ley justa que los hombres no puedan circular por su propia ciudad? O que los templos se tengan que cerrar y no se puedan realizar las ceremonias religiosas. Es una barbaridad. O sea, el problema está que el Estado, tanto en este caso provincial, que la financió con 350 millones de dólares, como el Estado nacional con creo que 250 millones de dólares más, son enemigos, hay que asumirlo. O sea, los que debieran defender el bien común están en contra de la nación, en contra de la familia y en contra de la patria. Por eso hay que tenerlo muy en claro y por lo tanto hay que resistir y hay que desobedecer esas leyes injustas. No hay que amilanarse frente a eso. ¿Y cómo se hace? Uniéndose. Los patriotas, los que pensamos lo mismo, tenemos que unirnos, resistir, como dije antes y como digo siempre, para reconquistar la patria. Y además sembrar la duda, porque hay una cosa muy interesante en la gente. La gente dice, qué estúpidos que son, cierran los templos, no dejan salir a los hombres, qué ineficaz que es el sistema educativo. Entonces lo único que tiene que hacer uno es simplemente decirle, no, yo también pensaba así, que era ineficaz. Yo decía, ¿cómo es posible que un sistema educativo que fracasa en España lo importen para la Argentina? No son ineficaces, saben lo que están haciendo, necesitan un país de brutos para poder llevarlos a cualquier parte de la nariz. Entonces lo que hay que decirle al ciudadano de a pie es, no, estás equivocado, no son estúpidos, son muy inteligentes y son muy perversos. Una vez que la gente quedó instalada en su psiquis la idea de la duda, ahí lo podés llevar a otro lado. Pero lo primero que hay que hacer es eso, partir de la base de que la gente no es ineficaz, vinieron para destruir el país, son agentes extranjeros. Estamos soportando un ejército de ocupación en la Casa Rosada. Esa es la realidad. Mientras no pensemos así, vamos a seguir pensando que es gente equivocada, pobrecitos, ¿no? No son equivocados, están con una finalidad única, que es destruir el Estado, la salud y la educación. Contra eso hay que resistir. Tengamos en cuenta que no es una cuestión de este partido, No, es todo. Es una cuestión sistémica. Fíjate, cuando sale el aborto se abrazaron bancadas rivales. Es un solo partido, es un solo sistema. Y están en eso, desgraciadamente, eso es algo que viene importado y se aplica mundialmente. Y se aplica mano militar. O mediante el lavado de cerebro por los medios de comunicación. Es así. Lo mismo con la rechaza pandemia, el país sanitario. Ellos respetan lo que es una guía, y van marcando. Absolutamente. Aparte hay un tema que hay que entender muy claro, porque dicen, bueno, porque piensan así. No, ellos lo que piensan es el billete. Lo de San Luis, lo sé porque es conocido mío, que le pagaron para que llegue gente de acá para allá. Entonces dice, mira, la factura será así, y pone en tanga para la ONU. Y digo, ¿qué? Sí, pones para la ONU, te damos el juicio, tienen la oficina acá, ¿cómo? ¿Dijeron cuántos muchos acá? No, si vos ponés esto porque el que lo paga son ellos. Y de paso ponés 2-0 porque, bueno, acá se pierde la plata, que la bajan de Estados Unidos, pasa ahí y cuando llega acá, bueno. Bueno, pero hay una ventaja en esta cuestión. ¿Sí? Porque, como decís bien vos, ellos están por la plata. Nosotros estamos por la patria. Bien, Y ellos hoy son incapaces de movilizar nada sin plata. Y nosotros, como ponemos el corazón y el alma en esto, estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer por amor a Dios y la patria. Claro. Esa es una ventaja. Ellos no se mueven hoy por otra cosa que no sea. Bueno, además, ¿qué le pasó? Cuando subió, tenía toda la casa vacía, porque el tipo no quería bajar plata. Porque si no, no mueve una sola persona, tiene la casa vacía. Como decía Guillermo, eso es todo el arco político. Porque todo es un gran negocio mafioso que cruza todo el arco político. Bueno, el narco es así, son dos socios. Porque aparte el sistema tiene una serie de ítems que son inamovibles. Tiene un ítem política que es la democracia global y masiva. Tiene otro ítem que es la economía, que tiene que ser liberal,
Igual. Y sin una intercultura que es lo que Jacques Cousteau llamaba el freudo-marxismo, Claro. que es el progresismo, que se llama progresismo. Y bueno, y eso es inamovible, los tipos trabajan en base a eso. Por eso nosotros lo que pretendemos es cambiar eso y reemplazar eso por una república patriótica, social y orgánica. Sí, porque es lo que debe ser. simple, no es tan complicado. Aparte, lo peor, como dice usted, que hay cosas que uno va. Yo cuando era chico nunca pensé que alguien lo puede tomar como algo, sí, está bien. O sea, matar a un bebé o cosas mucho peores hoy en día. Pero decís, ¿con qué necesidad? ¿No? Y después te das cuenta que el billete que acá se mueve en un dedo. Lo que me extraña es que la Corte Suprema, que yo pensaba que era un poco más claro, que iba a ser un formato más firme, hace años que se viene bajando el pantalón y bueno, hagan lo que quieran. Sí, es parte del régimen. Yo no sé si porque además haríamos una aclaración sobre el tema del aborto. Tampoco es una cuestión religiosa el tema del aborto. Porque, no, pero me refiero desde el punto de vista filosófico, porque ya las culturas precristianas veían como un crimen el aborto, ¿no es cierto? Es decir, que no es un tema religioso, es un tema humano, es decir, algo tan simple como decir que las madres deben proteger a sus crías, ¿no es cierto? No matarlas. Es decir, esto que es una obviedad está en cuestión. O sea, hoy hay leyes en defensa de los animales y hay leyes para matar a los niños por nacer. No, y aparte hay una cuestión, supongamos que agarramos a alguien que no tiene fe, no tiene nada, que es una persona fría, ¿no? Bueno, le decimos, mira, fue una cuestión para que el país crezca, medí cuántos metros tiene la Argentina, fíjate cuántos kilómetros, y te vas a dar cuenta que necesitamos tener 20 millones mínimo, porque si no, no vamos a llegar a nada. No, por eso impide que nos desarrollemos, porque necesitamos un mercado de trabajo y un mercado de consumo. Entonces, justamente está hecho a propósito para que ellos quieren quedarse con la Argentina, pero libre de ocupantes. Sí, y que nadie le haga fuerza en nada. Claro, y además habría que, para completar esto, decir algo. Cuando nosotros estamos a favor de la vida y en contra del aborto, por supuesto que lo decimos con una premisa que es previa, que es, por supuesto, para ellos crean el problema, ¿no es cierto? O sea, sexualizan a la juventud, la hipersexualizan desde chiquitito, ¿no? Sí, después aparece como consecuencia de eso el embarazo adolescente. Ah, bueno, hay que abortar porque no le vamos a arruinar la vida. O sea, te crean el problema y te dan una solución falsa. Por supuesto que es más difícil educar en la responsabilidad paternal, etcétera, etcétera. Eso es más difícil y además contradice los principios del nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Porque como dice acá Guillermo, lo que quieren es el despoblamiento y la destrucción del pensamiento crítico de las personas, para que todos sean simplemente esclavos de ese nuevo orden que se pretende instalar. Pero como decía, para dar un toque de esperanza, Salvador Borrego, cumpliendo 100 años antes de morir, decía, o me remito a San Pablo que decía, cuando abundó el mal, sobreabundó la gracia, ¿no? Cuando el enemigo, decía Borrego, esté a punto de lograr el triunfo total, vendrá la reacción. ¿Por qué? Porque esto es inhumano y el ser humano tiende a reaccionar contra lo que lo ataca en su esencia. Y el ser humano en su esencia es familia, es hijos, es relaciones comunitarias, es en definitiva naciones que se relacionan entre sí y no una tiranía de origen extranjero que maneje a través del dinero a todos los estados y a los gobernantes de esos estados como simples títeres de sus fines. Entonces yo tengo esa esperanza y creo en la reacción y creo que ya estamos viendo signos de reacción en todo el mundo, en distintos países. Exactamente. Un ejemplo es la resistencia con la famosa pandemia, ¿no es cierto? Claro, que es otro elemento más. El fallo Rosenwald. Bueno, el fallo Dobbs, que echó por tierra en Estados Unidos, como bien apunta acá Marcelo, fue el año 73 de Roy versus Wade. O sea, fíjense, 50 años y la Corte echó por tierra con amenazas a los jueces, con escraches en sus casas, etcétera, etcétera. Es decir, el derecho natural siempre vuelve por sus fueros. ¿Por qué? Porque la naturaleza no perdona y las consecuencias, por ejemplo, el caso de China, el invierno demográfico que tuvo China como consecuencia de la política del hijo único que hizo que los chinos cuando tenían una nena la mataban, la abortaban o la dejaban en una caja porque en
tenía que tener un solo hijo, querían que fuera varón. Pero les produjo una desproporción en la población que generó también un infierno demográfico, y ahora cambiaron su política y permiten hasta 3 hijos en las zonas rurales y 2 en las ciudades, ¿no es cierto? O sea, siempre la naturaleza se cobra su precio. Yo quería consultar. ¿Usted qué ámbito piensa que es el mejor para que nosotros podamos trabajar en estos tiempos? Y que también una pregunta que va juntada con esto es si en el ámbito judicial nosotros podemos encontrar cierto respaldo o ya está perdido, porque vamos, la verdad, nación, hablas con uno y el que no es corrupto es un zurdo insoportable. Es así, yo tengo conocidos en el Poder Judicial porque tengo familia, trabaja ahí, y bueno, dentro de todo, cada tanto, en una reunión de 5 o 2 puedo charlar, el resto, bueno, y más o menos es así. Yo creo que la justicia ha sido infiltrada porque no está ajena a todo este proceso. Sabemos en particular lo que significa justicia legítima dentro de la justicia, una organización política infiltrada con fines partidarios, cosa que está prohibida por el Reglamento para la Justicia Nacional. Sin embargo, existe. Pero yo creo que hay un sector minoritario, pero que existe dentro de la justicia, que debemos recordar, paró la democratización de la justicia, que era la elección de los jueces a través de la boleta de los partidos, con lo cual se terminaba la poca justicia independiente que podía haber. Y hoy, si la justicia fuera totalmente mala, no estaría tan desesperada una persona que vive ahí en estaría más tranquila. Se refugia acá en lo delusionado. Igual, doctor, ahí para hacer un comentario, aquellos que son abogados o estén estudiando Derecho, pasarán cualquier facultad que pueda consultar. Los programas de educación en cuanto a Derecho Penal es facultad privada, pública, del interior, la que usted quiera, Zaffaroni, no sé si habrá alguien acá que estudie Derecho, seguramente le dan Zaffaroni, garantismo, lo mismo en la cuestión aborto y demás. O sea, lo preocupante es que a futuro los que van a integrar el Poder Judicial, futuros jueces, futuros abogados, litigantes, lo que fuere, ya están moldeados a una idea, y es muy difícil que a la hora de fallar en cuestiones penales, en estas cuestiones, cuando vos estás formado, usted agarra 10 estudiantes de la facultad que fuere, 8 o 9 le van a decir no, está bien, y tienen esa perspectiva y ese modo de análisis que es muy difícil cambiar. Ya desde los planes educativos son un calco en todas las universidades. No sé cómo será, no sé, la U, que demás universidades que responden, si quiere, que son universidades católicas y demás. Pero pasa lo mismo. Y eso va a ser un problema futuro. Tal vez hoy, como ahí dice Lucho, hay gente en el Poder Judicial a la vieja usanza, con otros viejos valores, pero a futuro es más preocupante, para mí. Por supuesto que urge, por supuesto, la unión para, como dije antes... Y el terreno, terreno universitario lo perdimos. El Estado, como se dijo antes, esto es en particular de la justicia, pero es lo que estamos en todos los ámbitos. El Estado está en manos del enemigo. Estas teorías abolicionistas que cuando yo estudiaba nadie le daba bolilla, hoy son materia obligatoria para ser juez. Tal cual. Evidentemente, sí, por supuesto. Esa influencia nefasta que ha tenido Zaffaroni hay que terminar y arrasar con ella. Y es un terreno que le hemos perdido todo el ámbito nacional en las universidades como para hacer un contrapunto, la realidad. Antes, bien o mal, había alguna militancia, hoy está copado. Lo que no es Cámpora es Franja Morada, lo que no es Franja Morada es PRO. Y ahora Milei. Y ahora Libertario, que vamos más o menos por el mismo lado. Pero ese es el sistema, el enemigo es el sistema hoy. El enemigo de la familia, todo es el sistema. Lo que hay que atacar es el sistema. ¿Y cómo lo atacamos el sistema? Con una sola voluntad, del voto y una figura que nos represente. Sí, y una resistencia en las calles. O sea, esto es una guerra que hay que librarla. Pero no tenemos cabeza, doctor. No hay una sola cabeza que salga, que dejen presencia. La presencia. Absolutamente. Las cabezas, lamentablemente, si me permite, las instala el sistema comunicacional, que es parte de la ruina sistémica. Este es el gran drama de... Es el eje. El enemigo del sistema. Acá los candidatos los instala el sistema comunicacional. Claro. Si yo quiero ser candidato no puedo, porque no tengo un minuto de televisión. Y si aparezco va a ser para ensuciarme, imputarme, denigrarme, degradarme, etcétera, etcétera. Y sin embargo van a tener espacio libre en programas puntuales, en horarios puntuales, tipo como Massa, como Milei, como ha ocurrido, o como Facundo Manes, por ejemplo, que todos responden al mismo esquema.
de un lado y del otro. Acá hay un problema que es esencial, a mi entender, que es un problema moral en la Argentina. Consecuencia de ese problema moral no hay pedagogía. Ya venimos, no sé quién lo dijo acá el profesor, del colegio primario, secundario. La universidad, por ejemplo, en el caso de Derecho, usted lo sabe perfectamente, no produce abogados. Es una banda de chorros que hacen acta de presencia. Y ni hablar de las universidades privadas. ¿Me explico? Porque las privadas hay que pagar nada más si uno se recibe. Generalmente es así, yo lo digo con profundo dolor, ¿no? Y no quiero afectar a nadie porque por ahí hay gente de buena fe presente que se recibió en una privada, pero ¿saben cómo es esto? Y la política ha hecho premio consuelo de los políticos fracasados que tienen título de ser abogados. Usted lo habrá visto, para ser los jueces, civiles, comerciales, laborales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que no hay es poder judicial, ese es el tema. Hace falta la reforma constitucional, esencialmente en este sentido, ¿no? Porque nosotros lo vemos a diario. El propio kirchnerismo, como usted lo señaló, cuando hizo la reforma del Código Civil en el gobierno de la Cretina, en el artículo 19 dijo que la vida a partir de la concepción. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? Es la ausencia de abogados que no abogan por la libertad, por los principios, por los derechos, por la axiología que establece el Estado y que está constituida e instituida. Que está en el artículo 75, como lo dijo usted, 22, 23, artículo 89 del Código Penal, y tanta legislación y jurisprudencia. Y sin embargo, la ausencia de la militancia política. Porque esto es otra de las críticas que tenemos que hacer. Y yo esto lo digo con profundo dolor y con experiencia. Que generalmente en las calles los compañeros, los camaradas no aparecen. En las redes los vemos permanentemente y qué sé yo. Y después un espíritu sectario que no ayuda a la cuestión. Mire, cuando yo era muy chico, tenía 17, 18 años, subí en la calle Cangallo, Perón no existía, en el viejo local de la Alianza Libertadora Nacionalista que conducía el gran Peraltó. Y decía, por la soberanía, la dignidad de los principios, contra los renegados de Dios, los enemigos de la patria, los destructores de la familia. Y desde ese día me di cuenta que ahí estaba el derrotero y el camino. Ahora nosotros lo hemos transmitido porque el peronismo ascribió a eso. La doctrina peronista lo dice claramente. Perón tiene un libro que dice, urge impulsar una enérgica política poblacional. Y lo dice en función de lo que usted señaló, del tema del decrecimiento vegetativo que padecemos. ¿Qué país, con qué soberanía somos una factoría? Nosotros somos lamentablemente una factoría del poder mundial. Y hoy más que nunca, un país despoblado. En el sur argentino, un habitante cada 2 kilómetros cuadrados y los legisladores votan a favor del aborto. Entonces es momento de que nos hagamos y nos pronunciemos activamente, que haya presencia pública en la calle. Lamentablemente esto no ocurre. Absolutamente de acuerdo. Y además otra cuestión, hay que dar las condiciones para que la gente pueda tener hijos dignamente. Eso es una responsabilidad también del Estado. Hoy, con los planes sociales, no se puede mantener una familia. Se tienen hijos para tener planes sociales, no para tener una familia. Se tienen hijos con uno, con otros y con... En fin, sabemos lo que pasa. Es que se perdió el concepto de familia también. La ausencia de una enunciación moral del Estado. La familia hoy es una cuestión circunstancial que viene concatenado un montón de historias, no institucionales. Y la mala interpretación que hubo en su momento durante el gobierno de Alfonsín con el tema del divorcio, que fue también enfocando en este sentido la destrucción de la familia. Sí, perdón. Una cosita que tiene que ver con lo que dijo él y con lo que pasó a un chico. Vos hoy en día tenés que, como ya reconstruir ya el tema clásico que papá y mamá están bien. No es que mamá está bien y papá está mal, y si papá me dice, che, mira, apunta eso, es un ogro. Entonces ya tenés que luchar con lo más básico. Y después, para ganar la calle, que es un tema que nos matamos discutiendo con Fonso, pero la forma, el cómo, sí, nos falta músculo, el músculo que se pide que te va, que te milita, todo, pero también hay que fijarse todas las cosas que van pasando, días, vamos a lo que cuando cae un río lo tenés que contener, que tenés que tener un método productivo, porque el muchacho la planta no va a salir sola. O sea, hay que ver cada uno como pueda, juntos o cada uno solo, pero tener algo, un proyecto productivo para financiar, porque si no terminás pidiendo que venga un grito y te diga, mira, yo te bajo tanto y hacer lo que yo pido, si no es público. Nada. El narcotráfico.
Por eso. Y también cuando cae un pibe chinchudo, porque está con bronca, porque su familia se destruyó, porque no tiene estudio, no tiene todo para acá, como nos pasa a todos, la mayoría, ¿no? Decirle, no, mirá, esa bronca en vez de hacer pavada y que te cachen en los medios, terminás preso, ¿verdad? Decirle, no vas a hacer cualquier cosa. Mirá, tenemos estructuras como esta, serias, cumpliendo con todas las normas, y tratar de formar gente bien y cuidarla. Porque si no, después con las redes de vendida es fácil. Mandarte lo que es un moco, discutir con uno, pum, te clachan, te queman para siempre, y después siempre llegan los que ya están o están metidos en una logia o tienen la guita porque transan. Y nosotros, lamentablemente, los pibes, hoy en día con las redes es muy difícil como ya tener esa cosa de antes que vos te quedabas. Hoy en día un pibe te cambia, es todo rápido, no te da bola. La gente grande no le da bola, lamentablemente es así. Todo relativo. Todo relativo. Entonces hay que empezar a estudiar los métodos, a armar libros y armar el cómo vamos a empezar a construir eso. Lamentablemente todos estos libros están bárbaros, nos ayudan mucho, pero hay una parte que nos está fallando y que recién ahora nos estamos acomodando. También, lamentablemente, hay algo que no se está dando, se da en parte y en parte no, que es no se está disfrutando los años que nos quedan de la gente grande. Nos está pasando que la gente, nosotros de chicos decimos, mirá, general, fulano, el médico, el juez, el doctor, se nos van y no queda un contenido de, mirá, pibe, yo aprendí en mis 80 años haciendo de todo que esto se hace así. Si te sirve, te lo dejo anotado. O sea, esto en una fábrica pasa. La fábrica te dice, mira, vos para usar esta máquina, el tipo se jubila y te dejó anotado como... Bueno, nosotros no tenemos que caer en ese falso enfrentamiento generacional. Claro, al contrario. Parte de la estrategia del enemigo. Claro, al contrario. Nosotros tenemos que unir. Sí. El enemigo dispersa. Nosotros tenemos que procurar unir a las generaciones y a los que defendemos los mismos valores. Sí. Es que al enemigo le costó precisamente muchos años estar hoy en este poder. No fue de un día para el otro. Si cada uno da una mini conferencia, si alguno tiene una pregunta más, ya terminamos. ¿No? Bueno, muchas gracias. No.